Muy buenos días a todos, quienes acompañan Oliver Verde. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa favorito. Como de costumbre estaremos abordando un tema de suma importancia y en esta ocasión le tocó a los vicios del lenguaje. Un tema relevante y que es mucho más común de lo que pensamos. Y qué mejor manera de abordarlo que acompañados del doctor Jaime Guedes, quien además tengo el gusto de que sea mi profesor de inglés y que entrevistamos para que nos respondiera algunas de las preguntas más frecuentes que rodean a esta temática. Pero antes, debemos entrar en materia sobre qué son exactamente los vicios del lenguaje. Son errores o malos hábitos que se cometen al hablar o escribir y pueden afectar la claridad y la precisión de la comunicación. Algunos de los vicios del lenguaje más comunes son las muletillas. Estos son palabras o frases innecesarias que se repiten con frecuencia sin aportar significado adicional. Algunos ejemplos de muletillas son este, bueno, o sea, no, entre otros. Barbarismos. Son errores que se cometen al pronunciar o escribir incorrectamente una palabra. Por ejemplo, decir así en lugar de así o internet en lugar de internet. Redundancias. Son repeticiones innecesarias de palabras o ideas en una misma oración o párrafo. Por ejemplo, decir subir para arriba o lo vi con mis propios ojos. Pleonasmos. Son expresiones en las que se utilizan palabras innecesarias que no aportan ningún significado adicional. Por ejemplo, decir salir afuera o entrar adentro. Estos son solo algunos ejemplos de los vicios del lenguaje más comunes. Es importante tener en cuenta que, si bien todos podemos cometerlos en ocasiones, es recomendable tratar de evitarlos para mejorar nuestra comunicación. Ahora sí, vamos a la entrevista. Estamos con nuestro invitado, el doctor Jaime Guedes. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Nosotros vamos a estar conversando el día de hoy de un tema de suma importancia, como lo son los vicios del lenguaje. ¿Qué tiene para decirnos sobre este tema tan importante? Bueno, cuando hablamos de vicios del lenguaje, nos referimos a esas debilidades lingüísticas que muchas veces los hispanoparlantes tenemos en nuestro propio idioma. Es importante resaltar que cuando hay vicios del lenguaje, vamos a conseguir procesos de dicción, procesos de expresiones que muchas veces no son las correctas dentro de la lengua española. Y es cierto que al día a día somos estamos muy expuestos a caer en el vicio del lenguaje, ya sea porque nos hemos acostumbrado a esta forma de hablar que, aunque no son las correctas, las vemos en el día a día debido a que el uso de la habla coloquial las ha implementado a lo largo de los años. Vamos con la primera pregunta. ¿Cree usted que el entorno familiar influye de manera en la que nos expresamos? Bastante. El entorno familiar es la primera escuela que tenemos los hispanoparlantes para el aprendizaje de la lengua española. Es decir, que es muy influyente el núcleo familiar en la forma como hablemos del entorno familiar y eso lo llevamos a la parte externa de nuestra familia. Exacto, porque cuando muchas veces se tiene estos errores dentro de una familia en específico, ya sea por su ubicación geográfica, usualmente estos errores se van trasladando, se van de generación en generación y van pasando a ser parte de nuestras costumbres al hablar. Así es, porque por eso es que la primera escuela que le va a dar a ese individuo el proceso de habla, el uso del lenguaje como capacidad innata de los humanos, es el entorno familiar. Y de ese entorno, pues ahí salen las palabras soeces, las palabras mal pronunciadas, las palabras mal interpretadas, porque es el núcleo familiar el elemento clave que te induce a hablar de una forma correcta la lengua española. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál cree usted que son vicios de lenguaje más comunes en Honduras? Bueno, los vicios más comunes yo creo que son las metapalabras.
famosa, ¿verdad? Cuando hago transposiciones de sonido en ciertas palabras, cuando hago pronunciaciones, por ejemplo, tenemos es muy usual la S la convertimos en una J, por ejemplo, decimos los hijos, nosotros, ¿verdad? Entonces, son situaciones que van entre lo que es el movimiento que le hago a los fonemas de la palabra y lo que es la transposición de sonidos, que los cambio de uno por otro cuando lo adecuado, lo hago como un vicio grave del lenguaje español. Sí, y me he dado cuenta que ese vicio que usted mencionó, la osmosis, es más común en el idioma venezolano, ya que o sea, lo que he visto es que, por ejemplo, en el mexicano no se ve tanto. Creo que eso ha tenido que ver con, gracias a la mala interpretación del lenguaje por parte de las figuras públicas que muchas veces también no corrigen su lenguaje a la hora de hablar. Eso es correcto. Okay. Tenemos la siguiente pregunta que nos dice: ¿cómo considera usted que el lenguaje empleado influye en la imagen de un profesional? Es importante que como usted se exprese ante el público, ahí donde la gente va a analizar y va a decir, bueno, hay profesionalismo, ahí está una persona que en realidad con su lenguaje, su vocabulario, su léxico está dando la imagen de lo que es realmente. Porque el vocabulario es muy importante. El lenguaje que usen en algún momento, según el tipo de profesional que sea, es el que te va a indicar, bueno, tiene excelencia en la parte profesional. Exacto, y es importante identificar que, bueno, de pronto en nuestro entorno familiar nos sentimos en confianza y no corregimos estos errores, pero cuando estamos hablando de algo más profesional, deberíamos intentar, por lo menos, cambiar nuestra forma de comunicar, ya que eso es importante para, como dice la pregunta, la imagen de Claro, y si estamos aquí en la universidad, vamos a hablar como personas universitarias. Si estamos en el trabajo, vamos a hablar como el entorno del trabajo. Y si estamos en la casa, adaptamos el lenguaje a cada espacio lingüístico donde estamos comunicando. Identificar el momento y el sitio adecuado donde cambiar. Es así, por ejemplo, si estás hablando con un lenguaje técnico, un lenguaje profesional en su casa, no lo van a entender. Exacto. Es el contexto que te va a decir en qué momento vas a utilizar ciertas palabras que no conoce la gente, entonces el proceso comunicativo va a estar interrumpido por ese escenario que está dando. Vamos para la siguiente pregunta que nos dice: ¿cree usted que el idioma español es el que nos permite emplear el vicio del lenguaje? Bueno, libera más específico, pero hay otros idiomas que también, por ejemplo, el francés maneja mucho cacofonía, hay en ciertos aspectos hay muchos millones de pronunciaciones que hay que hacerlas porque aligera la pronunciación en ese idioma, pero en verdad el español tiene muchos vicios y genera nosotros, dependiendo del tipo de espacio, ambiente donde vivamos, generamos ciertos vicios y ciertas desviaciones del lenguaje. Es interesante, porque yo personalmente pensaba que en otros idiomas no se cometían estas faltas, o sea, que no sé si sea por el poco conocimiento que tengo de otros géneros o por simplemente ignorancia que tenía acelerada. Es cuestión de leer cultura y leer la parte lingüística y la parte de fonética y gramática de otros idiomas para ver los errores que ellos cometen dentro de la dicción y dentro de lo que es el uso del lenguaje correcto. Los mexicanos tienen su cantidad de errores que hay que analizar lingüísticamente qué errores cometen ellos. Los ingleses también tienen sus errores, a veces más que todo se dan en la parte de pronunciación de las palabras. Entonces aquí cuando se genera un vicio de pronunciar ciertas palabras, ese es un vicio. Llevar más que todo en la parte de pronunciación. Igualmente los franceses tienen ese vicio de unir ese poco de letras para mejorar la pronunciación. Entonces la gente a veces les cuesta entender las expresiones de esos idiomas por la ligereza en el acto.
importante saber eso, ya que usualmente se tiene esa mala idea. Personalmente lo pensaba de esa manera, pero ya los servicios de lenguaje son más internacionales. Todos los idiomas tienen viso. Todos los idiomas tienen viso. Okay. Tenemos esta otra pregunta que es muy interesante también. Nos habla acerca de los extranjerismos empleados en la vida cotidiana dentro del español. ¿Qué opina usted sobre estos vicios del lenguaje? Bueno, los extranjerismos pudieran ser catalogados en algunos aspectos vicios, pero en algunos aspectos, cuando yo analizo la parte lingüística, lo voy a ver como ya parte de nuestro lenguaje cotidiano. De hecho, hay muchas palabras que son extranjerismos que ya la Real Academia Española las ha aprobado por parte explícita de nuestro idioma natal. Y hay ciertos extranjerismos que nosotros a veces, por ejemplo, cuando yo trabajo con los neologismos, pues yo coloco, por ejemplo, los adjetivos delante de los sustantivos, y eso no es lo correcto en español. En español lo correcto es decir primero el sustantivo y luego colocar el adjetivo. Se cubre solamente en inglés. En inglés con respecto al español, ¿sí? Entonces, pero hay esa parte que es importante que convertimos eso y lo hemos hecho como tan normal al momento que pronunciamos o decimos una palabra en forma de ese vicio que llama neologismo, colocamos los adjetivos primero y después los sustantivos. Y muchas veces de tanto que escuchamos este vicio del lenguaje lo vamos cometiendo como algo natural. Si fuera algo normal, como si fuera algo natural en el idioma. Y lo vemos ya como un vicio, una situación irregular entre la dicción del español, sino que lo vemos como que es algo que hay que hacerlo en el idioma para poder entenderlo. Sí, bien es cierto que estos vicios del lenguaje que usted mencionó muchas veces no son vicios del lenguaje, para la redundancia, porque se han entrado tanto dentro del idioma español que se han tomado como parte de él, se han establecido como palabras que son originales del idioma español y las utilizamos a diario. O sea, está bien dicho siempre y cuando que lo estemos utilizando bien a la hora de hablar. Vamos con la última pregunta, y muy importante. Nos dice, ¿qué recomendaciones nos daría usted para los estudiantes para no cometer vicios del lenguaje a la hora de hablar? Bueno, una de ellas es pronunciar correctamente las palabras, estudiar gramática, en la parte de la morfología de las estructuras, y algo que siempre le digo a mis estudiantes, mire, diario vamos a aprender por lo menos una palabra en español para ir mejorando nuestra verborrea, nuestra dicción, nuestro proceso de habla, ¿sí? Porque cuando hay cúmulo de mucho vocabulario en nuestro cerebro, hay una producción oral y se evita mucho pues, la parte de los vicios y los problemas que pudiéramos tener en la comunicación con otros individuos. Muchas veces nos cuesta cambiar esta forma de hablar, porque parecemos que nos va a ser demasiado difícil, porque ya hemos tenido toda la vida hablando de esa manera no correcta para venirlo a cambiar. O sea, se sabe que en pocos días no se va a lograr, sí, pero algo que con constancia. Recordemos que el profesional va a mejorar. Por ejemplo, usted no está hablando como hablaba cuando ingresó aquí a carrera, ya su vocabulario, su léxico, su forma de pensar como futuro periodista es de otra forma, la forma de escribir, la forma de actuar ante el público, y todo eso va cambiando porque para eso es el estudio transforma, cambia y da los mejores principios a los seres humanos. Si usted tiene el principio de educación de excelencia, usted va a buscar la excelencia y ahí va a ver cómo se produce a nivel lingüístico, cómo se comunica y en fin va a mejorar todos esos espacios lingüísticos que usted como profesional de la comunicación social debe tener al momento de comunicar a otros individuos. Se trata de ir evolucionando conforme vayamos aprendiendo para llegar a tener un mejor empleo del lenguaje en nuestra vida cotidiana.
Y a la medida que nosotros vamos subiendo de niveles, vamos mejorando el lenguaje. Por ejemplo, mi forma de hablar de ahorita no es igual cuando yo estaba en pregrado, cuando estaba en maestría. Ahora tengo que hablar como un doctor, dije en nivel doctoral, como doctor. Ya yo tengo que hablar de categorizaciones, triangulaciones, procesos investigativos más profundos, porque ya la teoría pasa a ser como un juego en mi vocabulario que yo la tengo que mejorar. Ahí sí entra lo que hemos comentado de saber identificar los espacios y el momento de cambiar el lenguaje. Ahí donde está la parte del espacio, uno como profesional adapta el lenguaje a los contextos donde esté hablando. Bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. La verdad que para mí ha sido un placer estar acompañado de usted. Y bueno, muchas gracias por la recomendación también. Las tomaré en cuenta y espero que todos los que nos están viendo en este momento también las pongan en práctica. Bueno, gracias a ustedes por tomarme en cuenta para este proceso pues, de entrevistas relativas a los vicios del lenguaje que se dan en el español y que nos ayudan a través de las entrevistas con profesionales preparados, ya con cierto nivel de experiencia en esto, puedan ustedes entender y ir mejorando esos procesos de bendiciones. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta entrevista y que haya sido de provecho para ustedes. Nos vemos en un nuevo episodio de su programa favorito.